Hoy tenemos el agrado de tener como invitado al doctor Horacio Canto, especialista, médico especialista en medicina legal, docente de pre y posgrado en la materia de seguridad del paciente de la carrera de medicina de la USAL, gerente de servicios médicos y RC profesional de Swiss Medical. Doctor Horacio, muchísimas gracias por aceptar la invitación y deleitarnos con sus conocimientos, por supuesto. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Andrea. Ante todo, gracias a vos y gracias a APAS por la invitación. Es un placer compartir un rato con ustedes, sobre todo que viendo los asistentes que tenemos, me encuentro con muchísimas caras amigas, así que bueno, va a ser un placer compartir este rato con ustedes nuevamente. Si te parece, empezamos a compartir la presentación. Perfecto. Una aclaración, bueno, como siempre, los participantes ya saben que nos acompañan, que tenemos los micrófonos silenciados y después que el doctor termine le vamos a poder hacer preguntas por el chat. Arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos formalmente. Yo soy médico, soy el responsable de todo lo que son los seguros por responsabilidad profesional médica en Swiss Medical Seguros. Swiss Medical Seguros en este riesgo es la principal compañía del mercado, tenemos en este momento un 34% del mercado. Este es un riesgo en el cual está bastante aglutinado en pocas compañías, yo les diría entre las primeras 5 compañías, el 90% del primaje total en el país, pero bueno, tenemos la suerte de que tenemos el 34% del mercado, y de hecho ya hace 15 años que tenemos el primer premio prestigio en este rubro de praxis médica. Por eso yo lo que les voy a contar, vamos a dividir la charla en, digamos, esperen que vamos a agrandar la imagen. Vamos a dividir la charla en una primera parte, que vamos a hablar de la realidad actual, de los reclamos por responsabilidad profesional médica. Luego de haber definido eso y contarles un poquitito qué tenemos entre manos, vamos a ver cómo elegir un buen seguro en este riesgo, y sobre todo para los profesionales de la salud, que de este tipo de cuestiones, salvo que nos pase algo y no nos interesa demasiado el tema del seguro, por eso es importante de que un productor, asesor de seguros, informe adecuadamente a los potenciales adquirentes de qué ofrece el mercado y cuáles son los pros y los contras de cada una de las compañías que manejan este riesgo, cuáles son las modalidades que ofrece el mercado históricamente, digamos, algunas ya en desuso, pero digamos, vamos a ir cronológicamente viéndolo, las distintas modalidades que se han ofrecido, y finalmente contarles lo que constituye nuestro producto, que creemos nosotros de que, digamos, es tal vez lo más confiable que tenemos en este momento, y digamos, vamos a tratar de después dejar un lapso como para que ustedes me hagan las preguntas que quieran hacerme. Con respecto a la primera parte, que es tal vez la más árida, en lo que vamos a mencionar, y tenemos que empezar hablando 2 palabras, no va a ser demasiado, de lo que es la responsabilidad profesional. Obviamente, la responsabilidad civil, como todos ustedes saben, es aquella responsabilidad por la cual todos debemos responder por nuestros actos, todos los que caminamos por nuestra República Argentina, por cualquier hecho disvalioso que generemos contra nuestro accionar en la sociedad, obviamente tendremos que responder civilmente. Cuando esa responsabilidad civil, digamos, se ejerce en el ámbito de una actividad profesional, obviamente esto es una responsabilidad civil profesional, y por lo tanto, como dice ahí, es la obligación que tienen los profesionales de responder por los daños causados en el ejercicio de su profesión. Nosotros en Swiss Medical Seguros tenemos no solamente médicos, sino tenemos otras profesiones, tenemos psicólogos, odontólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, y tenemos otras profesiones como ser abogados, contadores, ingenieros, arquitectos. Lo que pasa que, obviamente, por una cuestión estadística, más del 95% de los reclamos por responsabilidad civil profesional son a profesionales de la salud. No solo médicos, sino, digamos, profesionales de otras ramas de la salud también, pero básicamente englobados dentro de la atención de la salud. Como les decía, nos pueden reclamar civilmente, con lo cual nos cubren este tipo de seguros de responsabilidad civil profesional, en donde la gente
¿Qué es lo que busca? Y el final de la ruta es el resarcimiento económico. Lo peor que puede pasar es que perdamos dinero, en la hipótesis de salir condenados. Ya vamos a ver después en qué porcentaje esto puede pasar. Y con respecto al tema penal, digamos, estamos viendo en los últimos años que cada vez es más frecuente que nos reclamen penalmente. Esto se hace por dos motivos. Por un lado, para preconstituir prueba, porque obviamente digamos, la obtención de la prueba en el fuero penal va de oficio, o sea, no es la parte la que tiene que impulsarla. Y por otro lado, a veces como un mecanismo de presión para el profesional o la institución de la salud, porque, digamos, de esa manera, digamos, aceptamos que se cese la instancia penal o la acción penal arreglando civilmente. Obviamente ahí el interés final sigue siendo el interés económico. Pero digamos, ya el médico, cuando porcentualmente cada vez vemos que crece más los reclamos en sede penal, y empieza a preocuparse porque, digamos, obviamente en el sede penal ya no se busca dinero, digamos, después finalmente se irá a la instancia civil y sí se buscará dinero, pero en sede penal digamos, tiene un carácter punitivo, tiene un carácter de sanción, lo que pretende quien está reclamando penalmente, por lo menos en primera instancia, como les digo, y la realidad es que esto puede ir desde una inhabilitación de la matrícula profesional del profesional de la salud. Yo pensé que nunca iba a haber un médico privado de su libertad, pero la realidad es que tenemos casos de médicos privados de la libertad, tenemos más de un caso, algunos casos son paradigmáticos, creo que, digamos, ya esto preocupa y preocupa seriamente, porque digamos, tenemos casos en donde yo escuchaba hace unos días a un abogado penalista hablar y decía de que una médica demandada penalmente le decía, doctor, yo, digamos, ya la matrícula no me importa, quiero ver crecer a mis hijos. ¿Y por qué? Porque realmente la posibilidad concreta de perder la libertad por una aludida mala praxis y sentenciada en una sede judicial a nivel penal, es una cuestión concreta. Por supuesto, estadísticamente poco frecuente, pero digamos, antes era impensable, y hoy lo vemos. Y por supuesto, a veces independientemente de una inhabilitación o de una privación de la libertad, por ahí el profesional tiene que realizar una probation o con tareas comunitarias, etcétera, para cumplir con una sentencia en sede penal. Obviamente, porque sabemos que los delitos en sede penal, digamos, el médico no tiene intención de dañar, sino que son cuasi delitos o delitos culposos. El nuevo Código Civil, que está sancionado desde agosto del 2015, habla de que el médico tiene obligaciones de hacer, y por lo tanto el factor de atribución, de responsabilidad, es subjetivo y está configurado por la culpa. Tiene que probarse la culpa para que el profesional o la institución de la salud sea responsable y pueda ser sentenciado, digamos, ante una eventual mala práctica. La culpa se configura de una de cuatro maneras. O el médico fue negligente, o el médico, si fue negligente, significa que actuó de menos, o fue imprudente, que significa que actuó de más, o eventualmente fue imperito, que no tuvo la suficiente pericia para saber cómo actuar, y la última alternativa para configurar la culpa es lo que se llama inobservancia de los deberes a su cargo, y el ejemplo que yo siempre doy, que es muy gráfico, en donde tengo un médico de guardia, que su obligación, obviamente, uno de sus deberes es estar en la guardia, y bueno, se va dentro del hospital, del sanatorio, a tomar un café a la confitería con otro colega, y justo en ese momento cae un paciente con una arritmia grave, cardíaca grave, y no está el médico en ese momento, y el paciente fallece por no estar el médico en su lugar donde debía estar. Esto es una inobservancia de los deberes de su cargo, y tiene el mismo nivel que la negligencia, la imprudencia o la impericia para configurar la culpa. Por lo tanto, configurada la culpa, digamos, existe responsabilidad. Pero claro, hay situaciones en donde hay eximentes de responsabilidad, y esos eximentes de responsabilidad, y veamos con ejemplos, porque a veces los ejemplos quedan mucho más en la memoria que hablar cuestiones teóricas. El caso fortuito es aquel que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, y por ahí nos encontramos con un profesional que está haciendo una intervención quirúrgica y se corta la energía eléctrica, y obviamente, digamos, el paciente que está en la mesa de operaciones sufre un daño, pero ¿qué pasa? Esto, como dice ahí,
el profesional podía prever que se iba a cortar la energía eléctrica? No. Y previsto no ha podido evitarse. Obviamente, después la institución, hospital, sanatorio, etcétera, tendrá el deber y la obligación de demostrar por qué no arrancó un eventual grupo electrógeno, etcétera. Pero la realidad es que para el profesional, para el cirujano que está operando, esto es un eximente de responsabilidad porque el daño lo causó por algo que no pudo prever o no estaba en sus manos prever. El estado de necesidad, el ejemplo más clásico y común, digamos, para mencionar, es aquel paciente que tiene una infección grave, por ejemplo, un pie diabético, tiene una gangrena, y la única posibilidad de salvarle la vida es amputándole el pie. Y bueno, obviamente uno está generando un daño, pero esto, digamos, está dentro de lo que está configurado un estado de necesidad. ¿Por qué? Porque si yo no le amputo ese pie, el paciente se va a poner séptico, va a ser una infección generalizada y se puede morir, o se va a morir. Entonces, como tal, dice ahí, el estado de necesidad es aquel que causar un mal para evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño. Nosotros no le pusimos al paciente su pie diabético y su infección, no tenemos nada que ver, pero si no hacemos algo que en este caso sería una operación mutilante, una operación que realmente le cueste, digamos, una parte anatómica de su cuerpo al paciente, digamos, estamos generándole un daño, pero lo hacemos para evitar uno que es mayor y que no podemos evitar. El error excusable, el ejemplo más típico, es aquel caso en donde, por ejemplo, un profesional de la salud hace una intervención quirúrgica basándose en un informe de anatomía patológica que le dice que, por ejemplo, la glándula tiroides que va a operar es porque tiene un cáncer. Bueno, obviamente, los médicos sabemos que el tratamiento para un cáncer de tiroides es la extirpación radical de la tiroides, conjuntamente con no solo la glándula, sino los ganglios linfáticos a nivel del cuello. Obviamente, después ese profesional que tenía ese informe de anatomía patológica y saca completamente la tiroides, recibe un informe de la pieza diferida, que la pieza que extirpó, en donde en realidad no era un cáncer, era un bocio coloideo, que era una patología benigna, y digamos, le generamos una morbilidad, un daño a este paciente. ¿Por qué? Porque va a tener que tomar toda su vida terapia hormonal sustitutiva, con todas las consideraciones, digamos, y las implicancias que eso conlleva. Esto es un error excusable para esa persona. ¿Y por qué? Porque él recibió un informe donde decía que tenía un cáncer y actuó correctamente. Después se determinó de que no era así, y bueno, esto es un error excusable. La conducta del paciente, todos los médicos sabemos que muchas veces las cosas no salen bien, y no solamente porque somos médicos, somos seres humanos y porque podemos equivocarnos, sino aparte porque actuamos sobre máquinas que no son previsibles, como somos también los seres humanos, que a veces reaccionamos como podemos y no como queremos, y entonces a veces los pacientes no cumplen las indicaciones, no siguen los tratamientos, no se presentan a los controles, y obviamente si uno puede demostrar que esto fue atribuible a la conducta del paciente, esto también es un eximente de responsabilidad. Y finalmente, la falta de provisión de algún elemento, digamos, obviamente esto se da mucho más en el ámbito público, en donde muchas veces políticamente y mediáticamente vende mucho más tener un resonador de última generación o un tomógrafo de última generación, y a veces cosas más elementales y básicas para atención de los pacientes no se cuentan disponibles, y esto genera un perjuicio para el paciente, y obviamente esto no depende de mí, el profesional que está actuando, sino que obviamente dependerá de la institución, y habrá que ver cuáles fueron los motivos por los cuales no existía ese insumo. Ya en el año 99, el presidente del Colegio de Directores del Reino Unido dijo algo que suena medio risueño, pero es una verdad. La medicina, y esto lo dijo en el 99, o sea, ya hace algunos años, antes del 99, la medicina solía ser simple. ¿Y por qué? Porque teníamos menos recursos de diagnóstico y terapéuticos, pero claro, era más inefectiva, no solucionábamos tantos problemas como solucionamos ahora, y era relativamente segura, porque tampoco exponíamos a los pacientes a tantos riesgos, tanto en procedimientos diagnósticos como terapéuticos. Ahora la medicina avanzó de una manera impresionante, el advenimiento de técnicas nuevas de diagnóstico, de tratamiento, ha hecho que nosotros solucionemos mucho más problemas de salud a los pacientes, pero ¿qué pasa?
ahora es más compleja, es más efectiva, pero también es potencialmente dañina. ¿Por qué es potencialmente dañina? Porque exponemos a los pacientes a mayores riesgos y antes tal vez un paciente se moría de una insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque yo no tenía la posibilidad de un recurso terapéutico como tengo hoy, que es un respirador artificial en el cual puedo tener un paciente meses o años, digamos, conectado a este respirador, y, digamos, antes el reclamo, y lo podía tener, digamos, por ahí porque el paciente se moría, si quien me demandaba consideraba que yo no había hecho las cosas como correspondía, pero hoy existen muchas más posibilidades de que me reclamen. ¿Y por qué? Porque hay muchas más complicaciones por utilizar un respirador artificial. Puede haber infecciones asociadas al respirador, problemas neuromusculares asociados al respirador, y esto tiene que ver con el advenimiento, como les digo, de este recurso tecnológico, que ahora vamos a ver más adelante, más complejo y que ha pasado en los últimos años. En nuestro país, y en el mundo, pero en nuestro país en los últimos años hay un nuevo escenario social. La sociedad la tenemos ahí en el centro de la imagen, digamos, ha habido cambios culturales, ha habido crisis de profesiones de servicio. Estoy seguro que ustedes van a compartir conmigo de que hace 20, 30 años atrás, el médico estaba ya en el bronce y era intocable. ¿Y por qué? Y bueno, porque el médico de cabecera era una figura muy importante en la sociedad, y si el médico de cabecera decía esto salió mal y esto fue la fatalidad o fue el destino, nadie osaba discutirlo eso. Hoy en día ya no. Hoy en día el profesional de la salud es un profesional más, y digamos, todas las profesiones de servicio han entrado en crisis, y el profesional de la salud debe demostrar que hizo las cosas bien. La práctica clínica, si vamos girando en el sentido de las agujas del reloj, la práctica clínica, como les mencioné antes, se ha complejizado. Digamos, tenemos muchos más elementos de riesgo y muchas cuestiones complejas, tanto de diagnóstico como de tratamientos. La población se ha puesto más exigente, hay más intolerancia social, y esto estoy seguro también que van a compartir conmigo, que esta intolerancia social en muchísimas oportunidades genera de que a veces la gente quiere encontrar un culpable. A veces no hay un culpable, porque a veces, bueno, las cosas salieron mal, y porque muchas veces en la atención de la salud y en la medicina pueden no salir bien, pero por distintos imponderables que no necesariamente son equivalentes a error médico y son equivalentes a mala praxis. Pero bueno, la gente quiere un culpable. La prensa, y siempre existió la prensa amarilla, indiscutiblemente, pero en este caso yo diría cualquier otro medio de comunicación, digamos, ya sea gráfico o televisivo, digamos, un titular que diga mala praxis vende, y vende mucho. Y realmente, digamos, esto genera un impacto mediático en la sociedad que después hay que levantarlo, porque tal vez después la justicia, una vez que tramite todo un proceso judicial, determina o considera o concluye que el profesional no tuvo responsabilidad en lo que pasó, pero la condena mediática ya existió, y realmente ese profesional, digamos, se ve en una situación muy, muy delicada. Ya vamos a ver un poquitito más adelante. Y finalmente, está demostrado estadísticamente que en el 80% de los eventos adversos que ocurren en la atención de un paciente existió algún problema de comunicación, o entre el equipo de salud, entre los distintos integrantes del equipo de salud, o entre el equipo de salud y el paciente, o entre el equipo de salud y la familia del paciente. Todas estas problemas de comunicación generan, ya le digo, mayoritariamente problemas que van a generar daños al paciente, y bueno, y esto se entronca con toda esta serie de cambios en este escenario social. La realidad es que mediáticamente estamos bombardeados por múltiples, como yo les digo, pueden ser no solo medios gráficos, sino pueden ser medios televisivos. Arriba a la izquierda tenemos todo lo que son las redes sociales, otro gran tema en donde estamos, digamos, expuestos tremendamente a, digamos, cualquier tipo de cuestión en donde por ahí un paciente que se cree o fue asesorado erróneamente, y creo que, digamos, aunque sea con justicia, creo que no corresponde el hecho de ventilar en una red social a todo el mundo algo que puede haber pasado. Digamos, creo que esto debe ventilarse en otro ámbito, pero muchísimas veces tenemos situaciones sumamente desagradables con redes sociales en donde son ilevantables las cuestiones que a veces generan los pacientes asesorados incorrectamente y no estando informados adecuadamente de los motivos por el cual tal vez un resultado en un
tratamiento médico puede no haber sido satisfactorio. Como dice ahí, abajo a la izquierda, en ese diario, 1 de cada 5 médicos es acusado de mala praxis. La realidad es que hoy en día un 20% de los médicos matriculados a nivel nacional tuvo o tiene un reclamo judicial por una aludida mala práctica. Realmente es impresionante, los médicos creen que esto no nos va a pasar porque hacemos las cosas bien, somos responsables, escribimos las historias clínicas, y esto nos puede pasar y le puede pasar al más pintado. Vamos a ver ahora algunos números que seguramente nos van a ayudar a comprender esto. Yo les quería mostrar simplemente una serie de títulos de cuestiones en las cuales nosotros, estos son todas charlas de capacitación que nosotros habitualmente le damos a nuestros asegurados profesionales de la salud. Pero el motivo de mostrárselo no es por eso, sino el motivo de mostrárselos es, miren ustedes, ¿cuántos de estas situaciones que vive el médico o el profesional de la salud en general no constituyen situaciones de riesgo? Las infecciones intrahospitalarias, los rechazos de internación, la atención de pacientes testigos de Jehová, una indicación telefónica, internaciones psiquiátricas involuntarias, todas cuestiones de violencia familiar tan frecuentes y cada vez más en estos tiempos que corren, problemas de drogadicción y alcoholismo, violaciones del secreto médico, todo lo que son dilemas ético-legales en HIV, que realmente, le digo, hay libros enteros que hablan, de lo que son todos estos dilemas en tratamiento de pacientes HIV. Como dice ahí, casi terminando, grabaciones, videos o fotografías que los pacientes o familiares nos hacen subrepticiamente sin darnos cuenta, el profesional que está dando un informe de que lo están filmando o lo están grabando, y está claramente definido por la ley, el artículo 53 del nuevo Código Civil y Comercial, que habla del derecho a la imagen, prohíbe taxativamente registrar desde el punto de vista de una filmación, una grabación, una fotografía a un profesional de la salud sin que éste le haya otorgado a quien realiza este procedimiento de filmación o grabación su expreso consentimiento. Pero bueno, esto es una cuestión de todos los días. Y finalmente, como último de los puntos, todo lo que implica toda esta desgraciada pandemia que estamos viviendo y todas las cuestiones o aspectos médico-legales en relación a la atención de pacientes COVID-19. Por lo tanto, terminando esta primera parte, tenemos que informar a los profesionales de la salud o hacerlos entender de que están trabajando en una profesión de riesgo. Hoy, ser profesional de la salud es una profesión de riesgo. ¿Cuál es la realidad de los reclamos judiciales a la comunidad médica en los días que corren? Y bueno, primero hay un crecimiento de reclamos a especialidades clínicas. Antes, y ahora yo les voy a mostrar un poco estadísticamente en el año 2019 cómo vinieron en nuestra compañía los reclamos por especialidades, pero independientemente de eso, antes, las principales especialidades reclamadas siguen siendo las que hoy son las principales especialidades reclamadas, los traumatólogos, los obstetras, algunas especialidades quirúrgicas, los anestesiólogos, los cirujanos plásticos, los emergentólogos. Pero ¿qué pasa? Cada vez hay más reclamos a especialidades clínicas. Especialidades en donde no hay ninguna práctica invasiva, en donde no hay una práctica quirúrgica, haciendo principal hincapié por una cuestión de volumen en médicos clínicos o médicos pediatras, que antes era impensado que pudieran tener un reclamo judicial, y hoy estamos viendo que hay un crecimiento a este tipo de especialidades que antes eran de menor riesgo. Hay algunas profesiones, como ser enfermeros, kinesiólogos u otros integrantes del equipo de salud, que se han incorporado a la lista de profesionales demandados. Era impensado que antes pudiera uno ver un enfermero que fuera demandado por responsabilidad profesional, o que hubiera un kinesiólogo, o un fonoaudiólogo, o un psicólogo, que, si bien por ahí el psicólogo un poquito más, pero realmente era muy poco frecuente. Hoy vemos de que estas profesiones también tienen reclamos no comparables con lo que es un profesional médico, pero también no despreciables. Hay mucho abuso del llamado beneficio de litigar sin gastos. Esto significa que aún ganando el médico paga las costas. El beneficio de litigar sin gastos es un beneficio de pobreza, al cual una persona que se siente que fue víctima de una mala práctica médica pueda efectuar un reclamo sin tener necesariamente que hacerse cargo de los gastos procesales para poder iniciar un juicio. Ustedes piensen que en la Argentina, para iniciar un juicio civil, hay que,
pagar un 3% en concepto de tasa de justicia para iniciar un proceso judicial. Y si yo reclamo por 1.000.000 pesos y tengo que pagar un 3% de monto demandado, obviamente tengo que tener 30.000 pesos. Hoy 30.000 pesos está absolutamente despreciado, pero de todas maneras no quiero decir que para mucha gente, y por ahí para una persona que no tiene ningún medio para hacerlo, no sea muchísimo dinero. Entonces, obviamente el beneficio de litigar sin gastos debe ser un beneficio que es válido otorgarlo en aquellos casos en que la persona que sufrió el daño no tiene los medios para reclamar judicialmente, pero debe ser otorgado cuando realmente corresponde. Acá en la Argentina, digamos, a veces es un pequeño juicio paralelo en donde con algunos testigos alguien dice de que yo, digamos, yo hablando yo paciente, y estoy demandando y por ahí vivo a 2 horas de mi trabajo, viajo en un colectivo lleno de gente, tengo 6 hijos y alquilo una casita, y bueno, y la justicia dice, no, esta persona evidentemente no tiene los medios para iniciar un proceso judicial, que además, en la hipótesis de que no me vaya bien, voy a tener que hacerme cargo de las costas de los abogados o de los honorarios de los peritos, y me otorgan ese beneficio de litigar sin gasto. El problema es que en la Argentina esto se otorga mucho a mano abierta, y es muy frecuente que el beneficio de litigar sin gastos se otorgue, a veces sin demasiada seriedad y sin tener un contralor adecuado de si corresponde o no corresponde. Los médicos en general no nos gusta pagar, a nadie le gusta pagar, pero a los médicos no nos gusta pagar en concepto de seguros. Y en general solemos tener la desgracia de caer en infraseguro. ¿Y por qué? Porque optamos siempre por el costo menor. Entonces, utilizamos uno de los argumentos para pagar menos que nos tratan de vender y que los médicos lo compramos seguro, es una suma asegurada baja, total, digamos, ¿para qué me tiene que servir a mí? Y bueno, por ahí si tengo un papelito que me dice que tengo seguro, ya con eso me sirva, ahora lo vamos a ver cuando veamos cómo elegir un buen seguro. Entonces saco un monto bajo de suma asegurada, y la realidad es que un monto bajo de suma asegurada, el mejor seguro del mundo, no me protege porque el resto del dinero, si en la hipótesis que me llegue a ir mal en un juicio, iba a salir de mi bolsillo o de mi patrimonio. Y, como les dije antes, están creciendo los reclamos en sede penal por estas cuestiones de la preconstitución de la prueba y por generar un mecanismo de presión. ¿Cómo evolucionó la Argentina? Este es un gráfico que yo muestro siempre porque es histórico, es bastante, digamos, de los primeros. A mitad del siglo pasado casi no había reclamos a la comunidad médica en la historia judicial. Lentamente empieza a aumentar. En la década del 60 en los Estados Unidos de Norteamérica y en otros países sajones empieza un crecimiento exponencial por los reclamos a la comunidad médica, tanto instituciones como profesionales, y las compañías de seguros, sobre todo en los Estados Unidos, le dicen a los médicos y a los profesionales de la salud que tienen que empezar a instrumentar medidas de prevención, todo lo que es administración de los riesgos en la práctica de la atención médica. ¿Por qué? Porque si no iba a dejar de ser negocio para las compañías aseguradoras asegurar este riesgo. Como siempre, y nosotros unos años después copiamos este flagelo que empezó a verse a principios de la década del 60 en los Estados Unidos, y a principios de la década del 70 empieza lo que se llama, digamos, acá en Argentina y 10 años antes en los Estados Unidos, la crisis de la mala praxis. Esto empieza a crecer, pensamos que en algún momento iba a estabilizarse, que iba a comenzar a disminuir, pero realmente no lo hemos visto. En la década del 90 hay un crecimiento exponencial de los reclamos y, digamos, todavía esta meseta sigue existiendo y vemos que hay una innumerable cantidad de reclamos. Solamente quiero que fijen este grafiquito es de la Fundación iSalud, es una fundación de economía y salud, que fue muchos años presidida por quien hoy es el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Es una fundación de economía y salud que está acá en la ciudad de Buenos Aires, y digamos, en el diseño entre el 2000 y el 2010 se radicaron 154.000 reclamos por mala práctica médica. Esta es la mala noticia, hay muchos reclamos, como ya les venía diciendo, y la buena noticia es que hubo solamente de esa innumerable cantidad de reclamos prosperaron y menos del 5%. Entonces, la primera conclusión que nos permite llegar a estos números es cuando uno se pregunta, ¿hay aventura judicial? ¿Hay industria del juicio? Y yo creo que si prosperó un 5% solamente de los reclamos judiciales en esta estadística, evidentemente tiene que haber
industria del juicio y tiene que haber una aventura judicial en muchos casos. Aproximadamente entre un 70 y 80% de los más de 130.000 médicos activos digamos, en la práctica de la medicina está asegurado. Aunque a ustedes les parezca mentira, no existe un seguro para el 100%. ¿Y por qué no existe un seguro para el 100%? Porque la realidad es que hay médicos que trabajan 100% en una institución, en relación de dependencia, y las pólizas institucionales habitualmente cubren a los profesionales en relación de dependencia, y ese médico por ahí, como no trabaja en forma independiente, no saca un seguro a título personal. Obviamente, también puede haber médicos que están sobre todo en el interior del interior, que tal vez no han necesitado, porque se han manejado en forma particular y no han necesitado sacar un seguro de responsabilidad profesional. Estadísticamente, les repito, un 70-80% solamente de todos los médicos matriculados tiene una cobertura de seguros. La variabilidad de sumas aseguradas es realmente tremenda. Tenemos sumas aseguradas bastante razonables, porque hoy en día esta charla que yo puedo estar teniéndola con ustedes año a año, y tendríamos que cambiar los valores, digamos, de sumas aseguradas promedio. ¿Y por qué? Porque, digamos, el único valor, digamos, que tenemos como índice o indicativo, en el año 2010 la Superintendencia de Seguros de la Nación dijo que un profesional médico debía tener una suma asegurada mínima de 120.000 pesos. Ustedes se imaginan que si yo hoy tuviera 120.000 pesos no pago ni los gastos del juicio. No los pago ni siquiera, muchas veces, con una suma asegurada, como muchas instituciones y profesionales tienen, de 500.000 pesos, especialmente no en aquellos lugares con alta litigiosidad, donde el asegurado, bien asesorado por el productor, sabe de que tiene que tener una suma asegurada acorde, dependiendo de su especialidad, dependiendo del tipo de actividad que desarrolla, dependiendo del grado de exposición y la cantidad de pacientes que ve, del tipo de prácticas que realiza, etcétera, etcétera, además del lugar geográfico, porque obviamente nosotros dividimos a la República Argentina en áreas de gran litigiosidad, que están configuradas por la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, o sea, el AMBA, la ciudad de La Plata, de Mar del Plata, de Rosario y de Córdoba. Yo les diría que son estadísticamente las zonas que hay mayor litigiosidad. Después vienen las capitales de provincia, y después viene el resto de capitales de provincia, pues ya les mencioné algunas, y después viene el interior del interior. Pero la realidad es que es importante, en base a todos estos parámetros y estas variables, dar un adecuado asesoramiento de cuánto conviene tomar de suma asegurada. Nadie dice pagar de más, pero buscar una suma asegurada razonable que me proteja de una manera razonable. En la capital federal, como en muchos lugares de muchas jurisdicciones en el país, está vigente lo que es la mediación obligatoria en instancia civil, y, digamos, en relación a las mediaciones, uno ve que cuando existen denuncias y hay una mediación, solamente un tercio de esas mediaciones, digamos, un tercio de las denuncias llega a mediaciones, y dentro de esas mediaciones, un tercio, o sea, alrededor de un 30%, llega a arreglos extrajudiciales. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces la gente tiene pretensiones absolutamente descabelladas en una instancia prejudicial, como podría ser una mediación, o a veces no tiene razón. Entonces, bueno, obviamente la mediación es una instancia obligatoria en muchas jurisdicciones del país y confidencial, en donde a veces hay piletazos, en donde la gente dice, sí, hagamos una mediación, total, no tengo que meterme en un juicio, y por ahí capaz que saco algunos pesos. Pero la realidad es que por esas dos razones, o porque la pretensión es desmesurada y quieren lo mismo que resultaría en caso de que tengamos un proceso judicial completo, o que no tengan razón, obviamente a veces las mediaciones fracasan. ¿Cuál es la realidad de los reclamos judiciales en la Argentina de hoy? Como les dije antes, un 20% de los profesionales matriculados sufrió un reclamo judicial. Esto le ha costado al sistema sanitario argentino 10.000 millones de pesos acumulados de los años 90, y estadísticamente, y acá viene el segundo ítem que yo les mencionaba sobre si hay o no hay industria del juicio, estadísticamente entre el 15 y el 20% actualmente de los reclamos a la comunidad médica tiene sentencia condenatoria. O sea que mayoritariamente el médico o la institución médica o el profesional de la salud salen absueltos y, digamos, la demanda no prospera. Pero hay un 15-20% en donde sí prospera, que no quiere decir que eso sea sinónimo de que hubo mala práctica, pero a veces hay elementos probatorios que
no se llegaron a efectivizar adecuadamente. Los médicos no nos gusta escribir, escribimos muy mal las historias clínicas y a veces una buena praxis en los hechos se transforma en una mala praxis por una mala documentación. Entonces, vuelvo a repetir, no quiere decir que ese 15-20% sea sinónimo de que hubo siempre mala práctica, pero bueno, a veces obviamente sí existió. El 60% de los reclamos judiciales se concentran en el AMBA, y del total de demandas, el 32% recae en profesionales de la salud, fundamentalmente en médicos, y el 68% restante en instituciones asistenciales, incluyendo a las obras sociales y a las prepagas como financiadores. Esto es así porque como la gente busca dinero y obviamente va a buscar el bolsillo más grande. Entonces, además del profesional, remanda a la institución. Algunos números importantes. En el año 2019, el monto promedio de sentencia condenatoria, de ese porcentaje que les dije que prosperaban, fue de 1.700.000 pesos. Pero esto tengo que ser muy sincero con ustedes, se ha deformado completamente. Tenemos montos de demandas que yo les puedo asegurar de que es inentendible, digamos, que tengamos montos de demanda tan grandes como tenemos. El monto de demanda mayor que tiene Swiss Medical Seguros por un asegurado es de 832 millones de pesos. Pero bueno, esto es una excepción, es algo absolutamente descabellado, pero tenemos demandas por 100, por 200, y tenemos muchísimas demandas por 100, 10, 20, 30, 50, 80 millones de pesos. Hoy la gente pide, es muy poco estadísticamente visible de que se aplique esta figura que se llama plus petito inexcusable, que es cuando los abogados piden de más y no tienen forma de fundamentar o justificar lo que están pidiendo. Y en general, la justicia, digamos, obviamente, gracias a Dios, digamos, no toma como válido estas descabelladas pretensiones, pero bueno, hay que tener un juicio por una cifra de este tipo. Entonces yo les digo a ustedes, ¿qué sentido tiene pensar en una suma asegurada razonable cuando me encuentro con reclamos por 10, 50, 100, 200, 800 millones? Como les decía antes, los valores en las costas son altos, aún en un gran número los médicos deben afrontarlo, o la institución debe afrontarlo, a veces hasta un 20% monta una condena, en el caso de que tengan este famoso beneficio de litigar sin gastos. Entonces, terminando toda esta parte más árida, para entrar directamente al aspecto de seguros, hay industria del juicio y no hay que ser radical en los conceptos. Sin lugar a dudas, hay industria del juicio, mayoritariamente los reclamos son rechazados, pero no hay que ser, como les digo, radical. Ni todo es industria del juicio, ni nada es industria del juicio. Creo que más que preocuparnos por si existe una industria del juicio, tenemos que preocuparnos los médicos en cómo minimizar los errores que llevan a una verdadera mala práctica médica, que también existen en un porcentaje no despreciable de los casos. Esta industria del juicio, sin lugar a dudas, lleva un perjuicio muy grande para los pacientes. Hay desvíos de los fondos de los presupuestos de la salud pública y privada, con la consiguiente pérdida de recursos. El médico que empieza a hacer medicina defensiva y empieza a pedir cosas sin criterio y teniendo miedo de que alguien le reclame de que no pidió algo, y bueno, obviamente tiene derecho, dada digamos, está en el ojo del huracán en este momento, y a veces pide cosas que lo único que hacen es hacer crecer el gasto médico, cuando por ahí médicamente no tiene criterio, pero lo hace por las dudas de que alguien le reclame. Y lo que dice ahí como síndrome judicial, esto lo definió un expresidente de la Asociación Médica Argentina, que dijo que el médico sufre muchas veces un síndrome psicopatológico, en el cual y por ahí tiene insomnio, tiene crisis de pánico, tiene angustia, tiene depresión, digamos, se despierta a la noche y se pone a llorar con su mujer, y porque el profesional de la salud y no fue educado y capacitado para tener un reclamo judicial, sino que lo ha sido para atender un paciente, digamos, solucionar un problema de salud, salvar una vida, y cuando tiene un problema judicial entre manos y pierde completamente el eje. ¿Cuáles son las probables causas de los reclamos a los profesionales? Como yo les dije antes, el fenómeno tecnológico y el progreso de la medicina, con el advenimiento de prácticas diagnósticas más complejas, expone a los pacientes a mayores riesgos. La medicina se ha deshumanizado y se ha despersonalizado, hay una gran demanda, las bocas de expendio en general están colapsadas, y por ahí se ha debilitado, no voy a decir perdido, pero se ha debilitado, en muchos casos sí perdido, la histórica y vieja relación médico-paciente. Entonces, obviamente, si ya no tengo demasiado compromiso con un médico que por ahí
y veo cada tanto, y yo atiendo tantos pacientes que ya no conozco como conocía antes de mis pacientes, digamos, la vida y obra del paciente y de la familia, y sin lugar a dudas esta despersonalización y esta debilitación de la relación médico-paciente lleva a mayores posibilidades de reclamos judiciales. Tanto la situación de hospitales públicos como el déficit de la formación universitaria obedecen a problemas presupuestarios, sin lugar a dudas, desconocimiento de las leyes. Yo digo siempre, y algunos de ustedes con los cuales he compartido ya muchas charlas, me han escuchado decir de que los médicos de las leyes que regulan nuestra profesión no conocemos nada. Y la realidad es que yo doy muchas charlas y mis auditorios son muchos médicos, y muchas veces tengo 100 médicos en el auditorio, y esto lo repito siempre porque me queda muy grabado y no cambia, y por ahí me encuentro con que pregunto cuántos de los que están, de los 100 que hay en el auditorio leyeron la ley del ejercicio profesional de la medicina, y el porcentaje de ser, hay unos 85 que miran para el piso, hay unos 10 que levantan la mano y dicen que la leyeron, y hay 5 que se van al baño. Digamos, ese es el porcentaje. Pero digamos, yo pregunto, ¿y cómo podemos saber si lo que hacemos en el ejercicio de nuestra profesión está bien o está mal? Si escribimos bien las historias clínicas, si podemos utilizar una historia clínica electrónica, si hay que firmar digitalmente o holográficamente, todo lo que debemos hacer correctamente para ejercer nuestra profesión adecuadamente, si nunca leímos la ley que regula el ejercicio de nuestra profesión, ni que hablar de las últimas leyes que tenemos, que son la ley de derecho del paciente, historia clínica y consentimiento informado, o la última de todas, la llamada ley de muerte digna, con todo lo que es la posibilidad de los pacientes de rechazar un tratamiento ante una enfermedad terminal, o ante un tratamiento que es fútil, o una etapa terminal de la vida. Bueno, todas estas cuestiones llevan a esta debilitación de la relación médico-paciente. Los médicos no tomamos conciencia de que esto nos puede pasar y pensamos que esto no nos va a pasar nunca, y como yo les digo, y les mencioné antes, 1 de cada 5, el 20% de los médicos matriculados a nivel nacional o tuvo o tiene un reclamo judicial. Son balas que pasan cerca, no podemos ignorarlas, y como yo les digo, y les vuelvo a reiterar ahora, no nos interesa, y digamos, ¿hasta cuándo no nos interesa? Y cuando uno le pregunta a un médico si tiene seguro, y dice, sí, creo que sí, me parece que me descuentan en el hospital. Y, che, ¿qué seguro tenés? Ah, qué sé yo qué seguro tengo. ¿Y tenés franquicia? La verdad que no sé. ¿Y qué suma asegurada? Sinceramente no sé. No le lleguen a preguntar si tiene reposiciones o que no sabe nada. No le interesa nada, no sabe nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que le pasa algo. El día que le pasa algo, nos persigue sábado, domingo, feriado, de día y de noche. ¿Y por qué? Porque se angustia tremendamente. Y bueno, la tendencia mundial del derecho de daños, no vamos a perder tiempo ahora, pero gracias a Dios el nuevo Código Civil, ante la responsabilidad, la cuestión puede ser objetiva, en donde lo que se busca es un resultado, y el nuevo Código Civil, por suerte, dice que salvo que el profesional asegure un resultado, no tiene la obligación de conseguirlo, sino que lo que tiene es una obligación de hacer, es poner la máxima diligencia para obtener un buen resultado, pero no tiene la obligación, salvo que lo prometiere, de obtener un resultado. Por eso nosotros incluso le decimos a especialidades que históricamente se consideraban resultados, como la cirugía plástica de embellecimiento, que hay imponderables, incluso en esta especialidad, que hacen de que uno no pueda asegurar en un 100% de que no puede haber un resultado disvalioso, como puede ser una cicatriz queloide, como puede ser una infección, y por lo tanto no debe ningún profesional médico, fuere cual fuere la especialidad, asegurar un resultado. Además de que, obviamente, está prohibido por la ley asegurar resultados. Les quiero poner, para terminar de rubricar de que, el ser humano, y es como es, y cada uno para el mismo obstáculo hace una cosa diferente. Dura 15 segundos, pero mírenlo y díganme si no comparten lo que yo digo. Bueno, esto es el ser humano, simplemente para, como personajes conocidos, para mostrarles que la realidad es que ante el mismo obstáculo los tres reaccionaron de una manera diferente. Ya en el año 94, una de las revistas médicas de mayor circulación en el mundo, que es el Lancet,
dijo, digamos, publicó un artículo que se llama ¿Por qué la gente demandaba a los médicos? Y en ese momento, digamos, ese artículo concluyó de que era una realidad de la sociedad en el Reino Unido en ese momento. El Lancet es una revista inglesa. Empezó a haber preocupación en la sociedad del Reino Unido por el estándar de atención. La gente quería saber si había sido bien atendido, no les bastaba simplemente que le digan que fue la fatalidad o fue el destino cuando algo salía mal. Deseaban explicaciones de lo que había ocurrido, si algo salía mal. Deseaban que hubiera un responsable. Siempre querían que apareciera un culpable de lo que había pasado y, obviamente, finalmente querían dinero. Esto no es un riesgo más, es un riesgo de cola larga. Antes de la sanción del nuevo Código Civil, digamos, los reclamos por responsabilidad profesional médica prescribían a los 10 años. Hoy el nuevo Código Civil, gracias a Dios, redujo ese plazo de prescripción a 3 años. Pero ¿qué pasa? Si bien se redujo de 10 a 3 años, o sea, se achicó bastante y muy significativamente la posibilidad de que alguien nos reclame, digamos, existe también una situación, y es que es una situación estadística. Los reclamos judiciales por responsabilidad profesional médica son reclamos que duran mucho tiempo. Y yo les diría, puede ser 5, 6, 7 años. Entonces piensen ustedes, capaz que una persona y tarda 2 años o 3 años en efectuar un reclamo y después tiene que sobrellevar un juicio durante 5, 6, 7 años. Entonces sigue siendo un riesgo de cola larga. Por lo tanto, es muy importante que cuando yo contrato un seguro, me asegure, valga la redundancia, de que esta compañía va a estar de pie ante la hipótesis de que el día de mañana yo siga a tener una sentencia condenatoria. Obviamente en la Argentina seguridades absolutas no hay ninguna, o es muy difícil obtenerlas, pero por lo menos tenemos que hacer un análisis muy a conciencia sobre la compañía de seguros que vamos a elegir. Nos reclaman por cifras millonarias, como les dije antes, hay un número muy importante de reclamos. Somos una población, los médicos o los profesionales de la salud, pero fundamentalmente los médicos, entre los cuales me incluyo obviamente, somos una población de asegurados de características particulares. Y yo diría que en relación a todos estos temas de seguro, y somos una mezcla de, digamos, de ignorancia, y en relación a la atención de los pacientes, muchas veces somos soberbios y nos ponemos en la vereda enfrente y no nos damos cuenta que esto lo único que hace es prender la mecha del reclamo. Como dice ahí, daños indirectos, y los daños indirectos son lo más importante para los médicos. Los daños directos, todos estamos acá, estamos en seguros, y sabemos de que un siniestro nos puede costar, porque se nos incendió la casa, perdemos la casa, choqué el auto y nos cuesta dinero arreglarlo, el ladrón ese me está robando un DVD, una videocasetera, está bastante vieja la imagen esa, o me sentencian y obviamente, digamos, tengo que pagar un dinero. Estos son daños directos. El daño directo es plata. Pero para la comunidad médica, para el profesional de la salud, lo más importante son los daños indirectos. Que la sociedad me señale como el responsable de una mala praxis. Cuanto menor o más chica es la sociedad o la comunidad donde se produjo el hecho, y esto nosotros decimos de que una cosa es, muchas veces se pierde en el mundo que es la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, pero se agiganta el hecho de este señalamiento de la sociedad cuando estamos en una sociedad en el interior un poquito más chica. A esto le sumamos el tiempo que tardan los juicios. La tercera figura es el médico con una crisis de pánico por lo que está viviendo, y finalmente se toma el reconocimiento de culpabilidad en una instancia judicial. Swiss Medical Seguros, entre ese 34% que yo les dije de market share, tiene una cantidad muy importante de asegurados, es muy federal, de hecho, algunos de los ustedes que están participando son de distintas provincias, con los cuales hemos, les reitero, compartido ya charlas en otras oportunidades. Tenemos en este momento ya 95.000 asegurados, ahí figura 90.000 y esto no fue hecho hace mucho tiempo. Estamos en unas 2.450 instituciones, de las cuales debemos tener aproximadamente unas unas 500 que son con internación, y alrededor de 1.900, 2.000 que son instituciones ambulatorias. Ya vamos a ver después cuáles son. O sea que es un universo muy grande. De los reclamos que nuestra compañía tuvo por especialidad en el año 2019, el numerito que figura ahí arriba
porque el otro día me llegó una consulta, porque en una charla que di en otro lugar, digamos, en relación a diagnóstico por imágenes, se me decía que el promedio era 11 millones de sentencias condenatorias de diagnóstico por imágenes. No es así. Estos números que figuran arriba en las barritas son números de frecuencia de reclamos por especialidad. En el podio siempre está la traumatología y la obstetricia. Bueno, ahí en tercer lugar está la cirugía plástica, la cirugía general, pero se acercó mucho la clínica médica, se acercó mucho la oftalmología, y esto tiene que ver, digamos, por ejemplo, en el caso de los oftalmólogos tienen algunas, digamos, reclamos muy puntuales, especialmente, por ejemplo, cirugías de cataratas. ¿Y por qué? Porque operan cataratas como operar conejos. En una mañana por ahí me operaron 10 personas de cataratas, y por ahí tenemos la desgracia que hay una complicación infecciosa y se contagiaron en una tanda quirúrgica todos los pacientes o casi todos los pacientes que se operaron, y esto condiciona un reclamo masivo por una operación que es para los oftalmólogos moneda corriente y muy simple, y otra posibilidad de reclamos a los traumatólogos son las cirugías refractivas, digamos, todo lo que es la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo. ¿Y por qué? Porque los médicos muchas veces, aunque nos dicen de que no tenemos que asegurar resultados, muchas veces vemos incluso en medios publicitarios y venga con anteojos y salga leyendo sin anteojos. Y la gente cree que todo tiene que salir bien, y la realidad es que a veces las cosas no salen bien, no porque el médico se haya equivocado, sino, como les dije, porque hay imponderables que a veces no podemos manejar. El mejor seguro del mundo no impide pérdida de prestigio, no impide una pérdida patrimonial mayor a la asegurada, sobre todo si tenemos una suma asegurada baja, no impide el daño emocional durante el proceso judicial y no impide el temor a una condena o reconocimiento de culpabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, con respecto al beneficio de litigar sin gastos, sin lugar a dudas, uno debería, los abogados que defienden a los médicos y a las instituciones médicas deberían trabajar mucho más para que este beneficio se controlara si se corresponde otorgarlo, investigar cuentas corrientes, pedir certificados de dominio, ver resúmenes de tarjetas de crédito, porque muchas veces la persona que reclama tiene medios para iniciar un juicio y es muy fácil pedir un beneficio de litigar sin gastos, y si la justicia lo da a mano abierta, y muchas veces uno puede pelearlo y no corresponde. Ya la legislación trabajó sobre el plazo de prescripción, o sea que ese plazo histórico de 10 años bajó desde el 2015 a 3 años. Se habló en un momento de poner topes indemnizatorios, pero esto es muy difícil en la justicia civil. ¿Por qué? Porque hay muchos rubros a indemnizar. Uno tiene daños físicos, daños psicológicos, daño moral, lucro cesante, pérdida de chance. Hay muchas cosas que no encajan solamente con un tope indemnizatorio, que sí por ahí tiene validez en la justicia laboral, en donde con el advenimiento de la ley de riesgos de trabajo, y por ahí yo tengo que un personal que trabaja pierde un ojo o pierde un dedo, un operario, y bueno, esto tiene un tope indemnizatorio, un ojo vale tanto, un dedo vale tanto, etc. Pero básicamente laboralmente no tengo que indemnizar todos los rubros que sí voy a tener que indemnizar en un fuero civil. Sí, es muy importante trabajar en prevención. Y esto es lo que nosotros siempre le decimos a los médicos, la palabrita y la frase inglesa risk management, la mejor traducción, la traducción más feliz al castellano, es administración de riesgos clínicos, la administración de riesgos en salud. Podemos trabajar en prevenir los riesgos que hacen a una profesión de riesgo como es la profesión médica. Y finalmente, en negrilla, tenemos que tener un buen seguro de responsabilidad profesional. Entonces, vamos ahora a, digamos, ponernos, digamos, con un potencial adquirente de una póliza de seguro, un médico, un profesional de la salud, y yo tengo que decir, a ver, ¿qué es para el profesional de la salud un contrato de seguro? Para muchos, con una miopía, yo diría intelectual, es un requisito para trabajar. ¿Y por qué? Porque le exige una póliza de mala praxis, o mal llamada mala praxis, se lo exige el sanatorio, se lo exige la clínica, se lo exige la prepaga para entrarlo, ponerlo en la cartilla, la obra social, etc. Entonces, claro, si yo solamente lo que quiero es un requisito para trabajar, y contratar más barato. ¿Para qué vas a perder plata pagando una prima mayor si vos lo único que querés es poder trabajar? La realidad es, como le digo, es una cierta miopía intelectual tener un seguro solamente para tener un papelito, un salvoconducto para poder trabajar y que me contraten. Yo creo, y esto está de menor a mayor, las letras de arriba hacia abajo, es que esto tiene que ser un verdadero mecanismo de transferencia de riesgo. Y tiene que ser más aún un verdadero instrumento de resguardo de mi patrimonio. Yo no digo pagar de más, pero digo
informarme adecuadamente, yo profesional de la salud, qué pros y qué contra tiene cada compañía, y qué pros y qué contra tiene cada póliza, qué características tiene cada póliza de lo que me están ofreciendo, y yo voy a tener que hacer una ecuación, digamos, de cuál es el costo y cuál es el beneficio que me ofrece cada uno para decidir de qué manera, digamos, resguardo adecuadamente mi patrimonio, y no solamente pensar que es un requisito para trabajar. ¿Qué requisitos ideales debe reunir un seguro para un profesional de la salud? Y empezamos siempre de arriba hacia abajo. Para un profesional de la salud, la primera cosa que el productor asesor de seguros le tiene que informar al profesional es qué oferta hay en el mercado, cuáles son las compañías que comercializan este riesgo, y en base a su opinión, cuáles son los pros y los contras de cada compañía. Entonces es muy importante conocer la solvencia de cada compañía, conocer su trayectoria, conocer, digamos, todos los índices que hacen a su actividad. ¿Y por qué? Porque de esa manera por lo menos me va a permitir saber, digamos, o tener alguna orientación sobre qué compañía elijo. Ver cuánto tiempo hace que está en el mercado, ver si no son improvisados. Bueno, todo lo que el productor debe asesorar al profesional de la salud, que les vuelvo a repetir, de esto no entiende nada, ni le interesa nada. Si yo no le explico las cosas adecuadamente, cree que lo único que está haciendo es cumplir con una carga, que es tener que tener un seguro para poder trabajar. Cumplido el primer escalón, o sea, me explicaron y elegí una compañía, ¿por qué? Porque tiene una solvencia indiscutible, porque tiene una adecuada permanencia en el mercado, etcétera, etcétera. Vamos a las condiciones específicas de la póliza, porque por ahí la compañía puede ser maravillosa, pero por ahí lo que me ofrece las condiciones de la póliza no es lo que yo estoy buscando. Entonces, es muy importante, digamos, ver si la póliza tiene o no tiene franquicia. Los profesionales de la salud en general no nos gusta que tenga franquicia. Nosotros hemos decidido que en nuestro producto estándar, en Swiss Medical, no tenemos franquicia, y cuando hay un peso en juego, ese juego de peso ya es de la compañía. ¿Y por qué? Porque si no nos encontramos con conflicto de intereses. Entonces, importante el tema de la franquicia. En segundo lugar, las sumas aseguradas. ¿Qué posibilidad tengo de sumas aseguradas de distinta magnitud, de distinta naturaleza? ¿Por qué? Porque yo, depende de mi especialidad, puedo necesitar una suma asegurada más alta o más baja, y bueno, la compañía tiene espaldas para que yo pueda sacar, en el caso por una institución, y yo quiero sacar una suma asegurada de $1 millón. ¿Puedo sacar una suma asegurada de $1 millón o no puedo? O tengo que, digamos, la compañía va a tener que ir a un reasegurador porque no puede en forma automática, digamos, emitir una póliza sin tener ese reaseguro. Esto es muy específico, muy importante ver las condiciones específicas de la póliza. El tema de, especialmente para las instituciones, el tema de lo que son las reposiciones. ¿Y por qué? Porque, bueno, obviamente para un profesional de la salud, y bueno, tiene que tener muy mala suerte o ser un animalito del señor, en donde en un año de vigencia tenga más de un reclamo, pero sí para una institución perfectamente puede tener más de un reclamo, y entonces es importante saber si tengo reposiciones, si tengo una, si tengo dos. ¿Y por qué? Porque la compañía, vamos a suponer en nuestro caso, Swiss Medical Seguros, si yo tengo una suma asegurada de 10 millones de pesos, nuestro producto estándar tiene 2 reposiciones, o sea, quiere decir que en el agregado anual la compañía va a responder por 30 millones de pesos, 10 millones por esa suma asegurada original, y 2 reposiciones adicionales por igual suma, siempre y cuando se trate de siniestros diferentes, no por el mismo siniestro, en donde aplicará una sola suma asegurada o la misma suma asegurada. Y por último, cumplido el primer escalón y cumplido el segundo escalón, voy al último, que es el servicio que me ofrece la compañía. Un seguro de responsabilidad profesional médica no es un seguro de un auto. Si ustedes tienen un seguro de un auto, ¿y qué es lo que buscan? Que si choco me lo arreglen y me paguen, o si me lo roban, me repongan el auto o me paguen, digamos, el bien que me han robado. Además de esto, desde el punto de vista de responsabilidad civil médica, el tema pasa además por el servicio que me da la compañía cuando no tengo un siniestro. Entonces, preventivos, todas las cuestiones de risk management, y los vemos, digamos,
yo les marqué las áreas de incumbencia del Risk Management, de la administración de riesgo. Los más importantes son los que yo puse en rojo. Todo el desarrollo de programas de seguridad para las instituciones, programas de identificación de pacientes, programas de cirugía segura, administración segura de medicamentos, todo lo que es normas y procedimientos para control de infecciones, normatización de procedimientos, optimización de la documentación médica, educación continua, programas de educación continua. Todo esto hace a minimizar lo que es los siniestros que puedan acontecer en una institución, y esto es prevenir. Pero además, uno puede poner muchos matafuegos en la institución, pero el incendio puede ocurrir. Y si el incendio ocurre, y bueno, tenemos que aplicar lo que es curativo, utilizando un término médico. Y entonces tenemos que la compañía tiene que brindar a los asegurados un adecuado asesoramiento y patrocinio en sede judicial desde el punto de vista jurídico, con abogados que sean especialistas en manejar temas de responsabilidad profesional médica. No es lo mismo un reclamo por mala práctica que un concurso, una quiebra o alguna otra cuestión judicial que ventile en otro fuero, y un adecuado asesoramiento médico-legal. Y acá sí les digo algo que es muy importante. Nosotros tenemos un batallón que yo coordino, de médicos, digamos, que están en la parte de medicina legal, que básicamente analizan precozmente los reclamos que se hacen a la compañía por parte de los asegurados, a veces sin haber todavía ningún reclamo concreto, y se analiza cuál es el riesgo judicial y cuál es la entidad económica, digamos, ante una potencial sentencia condenatoria. ¿Y por qué? Porque de esa manera la compañía sabe si le conviene esperar, digamos, que llueva, o actuar proactivamente y tratar de arreglar y sacarse un tema de encima. Servicios médicos, la gerencia que yo coordino, tiene una línea telefónica online de 24 horas, con un 0800, tiene un mail para las respuestas en 24 horas, tiene una publicación periódica que se llama Guardia 24, que analiza todos los temas de riesgo médico-legal, damos muchas charlas programadas en terreno a los asegurados. ¿Se acuerdan que yo les mostré un listado de situaciones de riesgo al principio? Bueno, digamos, a veces lo ponemos a disposición de ellos para que elijan, a veces les vamos rotando y vamos dándole charlas de distintos temas, dependiendo el tipo de actividad que desarrolla la institución. Hacemos auditorías de riesgo para valorar el grado de exposición, y como digo antes, les damos todo lo que sean estas herramientas de risk management. ¿Qué elementos entonces tenemos que tener en cuenta nosotros, productores de salud? El profesional de la salud, en su gran mayoría, no jerarquiza los aspectos médico-legales de la profesión. Por lo tanto, tenemos que concientizarlo de la importancia de, digamos, no solamente todo es el paciente, hay aspectos como escribir adecuadamente, tener un adecuado seguro, etcétera, etcétera, que tienen importancia. Nos alcanza a los médicos a veces con saber que tenemos seguro, pero en general desconocemos las características y las bondades que puede tener el seguro que tenemos contratado, y es fundamental el papel que tiene el productor asesor de seguros en informarlo sobre esto para que pueda optar por la mejor opción, una mejor alternativa. Y finalmente, una vez que estamos ya caminando juntos, subutiliza los servicios que las compañías ofrecen como valor agregado a la póliza, como por ejemplo les digo yo, los 0800 o los asesoramientos médico-legales ante un evento adverso o una situación que pueda llegar a constituir en el futuro un evento potencialmente compensable. Por lo tanto, otra de las tareas del productor de seguros es informarlo y concientizarlo sobre el valor que tiene la prevención, y qué compañías lo dan y qué compañías no lo dan. Muchas veces digo yo, decir que se da un asesoramiento médico-legal online, un asesoramiento de riesgo online, y tiene muchas connotaciones de marketing, pero en la práctica, si bien muchas compañías mencionan darlo, en la práctica, digamos, son muy pocas las que lo hacen. Yo recuerdo siempre, esto se lo comento anecdóticamente, y así entramos en la última parte verdaderamente, que son las modalidades que ofrece el mercado. Una vez aseguramos, hace un par de años, un círculo médico muy importante en el interior de la provincia de Buenos Aires, y estábamos definiendo, digamos, presencialmente, no estábamos en pandemia, digamos, el comienzo de la cobertura o la contratación de la cobertura, y uno de los integrantes de la comisión directiva de este círculo médico de golpe se levantó y desapareció de la mesa de charlas que estábamos teniendo, y bueno, digamos, yo dije, qué raro, ¿no?, que se haya levantado justo en el momento, yo estaba hablando en ese momento, y estaba comentando de que nosotros teníamos un 0800 que estaba disponible las 24 horas para que los profesionales, sábado, domingo, de día o de noche, tengan a alguien con quien consultar y compartir alguna situación que podía llegar en el futuro a ser un problema. A los 5 minutos, esa persona que se había levantado volvió,
y me dice, hizo un alto y dice, perdón, voy a interrumpir, quiero avisarles a todos que el teléfono 0800 responde. Se levantó y llamó al 0800-333-1118, que es nuestro 0800, y gracias a Dios, mi médico de mi equipo de guardia lo atendió y lo, digamos, adecuadamente para asesorarlo en caso de que fuera necesario. Y, digamos, es muy importante que este tipo de asesoramiento exista en la práctica en forma real y no sea simplemente una herramienta de marketing, como les digo. ¿Qué tipos de coberturas existen sobre este riesgo? Y acá les pido disculpas a los que ya trabajan este riesgo, porque, digamos, por ahí puede resultar un poco básico esto que les voy a decir, pero para aquellos de ustedes que no trabajen este riesgo y quieran animarse a hacerlo, es un riesgo, digamos, muy interesante. Los médicos no nos gusta cambiar de compañía de seguros como cambiar de pañuelo, y la realidad es que cuando yo me fidelizo con una compañía de seguro es muy difícil, por lo tanto digamos, vender una póliza de praxis médica puede ser un poco trabajoso, pero la realidad es que una vez que está colocada les puedo asegurar que se olvidan y es una póliza que van a tener vigente durante muchos años. Históricamente hay 4 modalidades que fueron desarrollándose a lo largo del tiempo. Yo se las menciono y los vamos a ver después con cada uno, con un gráfico para que ustedes gráficamente puedan recordarlo. Igual yo después, a través de APAS, les voy a mandar la presentación en PDF para que ustedes las tengan, independientemente que yo quedo a disposición por cualquier consulta. Base ocurrencia, base claims made o reclamo puro, base reclamo con endoso de salida y base reclamo con salida automática. Veamos cada una. ¿Qué es el seguro en base ocurrencia? Síganme a mí y así aprovechamos esquemáticamente el dibujito. En la línea, lo que está en amarillo, el médico que contrató esta póliza la tenía vigente. La contrató en abril del 2002 y la tuvo vigente hasta abril del 2013, que por razones que no interesan, decidió cambiar de compañía o se jubiló y dejó de trabajar, etc. Si el seguro que tenía contratado digamos, era en base a ocurrencia, si el acto médico ocurría durante la vigencia de la póliza y el reclamo era formalizado mientras la póliza estaba vigente, el reclamo estaba cubierto. Y si el reclamo era realizado después que el profesional se había ido de la compañía, también estaba cubierto. ¿Por qué? Porque la modalidad base ocurrencia dice, como está ahí abajo escrito, que todos los actos médicos ocurridos mientras la póliza estuvo vigente están cubiertos, independientemente de cuándo se reclamen. La póliza podía estar vigente, podía no estar vigente, pero claro, como el acto médico ocurrió mientras la póliza estaba vigente, esto está cubierto. Esta fue la primera modalidad que se implementó en nuestro país y la realidad es que es una modalidad que para un país en donde no tenga inflación, y es maravilloso, porque lo que yo pagué en el 2002 y por ahí en el 2008, digamos, me iba a seguir cubriendo, digamos. Pero caso, estamos en un país con una tremenda un tremendo índice inflacionario. Entonces, ustedes, yo les dije antes que actualmente los reclamos prescriben a los 3 años. Entonces, vamos a suponer que yo hoy recibo un reclamo por un hecho del 2018. Y muy probablemente la suma asegurada que yo tenía en el 2018, si tuve un adecuado asesoramiento, era mucho menor que la que tengo ahora. Entonces, obviamente, estoy recibiendo hoy una demanda a valores de hoy, y sin lugar a dudas la compañía va a responder, la compañía que hace base ocurrencia, y de las primeras compañías, hay 2 muy grandes, que ustedes las conocen perfectamente las 2, que hacen base ocurrencia, y que, digamos, va a responder, pero con la suma asegurada al momento de la ocurrencia del hecho. Yo hoy, muy probablemente con la suma asegurada que tenía en el 2018 o en el 2017, si todavía no pasaron 3 años, y por ahí no pago ni los gastos. Y la realidad es que no me sirve actualizar esa suma asegurada. ¿Por qué? Porque la modalidad ata todo al momento de la ocurrencia de derecho. La compañía va a responder, la que hacía base ocurrencia, si el reclamo me llega hoy cuando yo no estoy en la compañía. Supongamos que yo me fui en el 2018 o 19, y el reclamo es por un hecho del 2017 cuando yo tenía la póliza vigente. Me va a responder, pero con la suma asegurada que yo tenía cuando ocurrió el acto médico. Pero ¿qué pasa? Como esto hacía muy oneroso para las compañías tener que, a futuro, tener un colchón de dinero para cubrir siniestros que
desconocían completamente, se empezó a pensar en el mundo, no solo en Argentina, qué modalidad podía implementar para abaratar el costo de las primas. Entonces, en el mundo aparece esta cobertura, que es esta modalidad en base a reclamo o la llamada claims-made. Lo primero que apareció es una modalidad que se llamaba pura. Entonces, digamos, síganme exactamente como en el gráfico anterior. Si el acto médico ocurría, ahí donde la liñita está en amarillo, cuando la póliza estuvo vigente, si me reclamaban, mientras la póliza estaba vigente, el reclamo estaba vigente, estaba cubierto. Pero si me reclamaban cuando la póliza no estaba vigente, el reclamo no tenía cobertura. ¿Por qué? Porque la modalidad base reclamo tiene como principio que la póliza debe estar vigente al momento del reclamo. Ustedes piensen de que esto obviamente abarató muchísimo el costo de las coberturas. ¿Por qué? Porque si te ibas de la compañía y perdías todo derecho al reclamo. ¿Por qué? Porque si tenías un reclamo te lo hacían después que te hayas ido, y por más que hayas estado pagando y el acto médico haya sido mientras la póliza estaba vigente, y no vas a tener cobertura. Esto obviamente, como ustedes se darán cuenta, era medio leonino. ¿Y por qué? Porque generaba cautividad y la gente no se podía ir. ¿Y por qué? Porque perdía todo derecho a lo que había estado pagando mientras la póliza estuvo vigente. Entonces, hubo que buscar alguna alternativa para transformar esta modalidad base reclamo puro en lo que nosotros llamamos base reclamo con endoso de salida. Siguiendo el mismo gráfico, de abril del 2002 a abril del 2003, ocurrió el acto médico cuando la póliza durante este lapso estaba vigente. Si me reclamaban cuando la póliza todavía estaba vigente, el reclamo estaba cubierto por la póliza. Pero si yo me iba en abril del 2003, la compañía me da la posibilidad de comprar un endoso de extensión de denuncias o un endoso de extensión de reclamos que me va a proteger hasta que prescriba. Entonces, concretamente, si el reclamo, como les reitero, si me lo hacían cuando la póliza estaba vigente, estaba cubierto por la póliza, y si me lo hacían después que yo me hubiese ido, estaba cubierto por ese endoso de extensión de cobertura. Ese endoso de extensión de cobertura tiene un costo que se paga por única vez al momento de yo irme de la compañía, y para que ustedes tengan una idea, es más o menos una anualidad. Con eso yo estoy cubierto hasta que la póliza prescriba. Pero ¿qué pasa? Como yo les dije, en el 2015, el nuevo Código Civil modificó los plazos de prescripción. En los óvalos azules tenemos una prescripción, esto es, los óvalos azules son antes del 2015. Contractual, que es cuando el paciente me reclama, entonces yo tenía 10 años, yo paciente tenía 10 años para reclamar por una eventual mala práctica, y si yo me moría en un acto médico, mi familia tenía 2 años, y esto se llamaba extracontractual. Entonces, para reclamar de forma extracontractual, la familia tenía 2 años, y para que lo hiciera el propio paciente era contractual, porque la formalización tácita de ese contrato la había hecho el paciente con el médico, y tenía 10 años para reclamar. Y, esto desapareció. Entonces, ahora, en el 2015, se unifica y aparece el nuevo Código Civil y Comercial, y hay un solo tipo de responsabilidad y una sola prescripción que opera a los 3 años. Entonces, a partir del acto médico reprochado, yo tengo 3 años para hacer el reclamo a un profesional o una institución de salud. Entonces, a punto de partida de esta cuestión, de este achicamiento del plazo de prescripción, las compañías tuvieron que ayornarse y, sacaron un producto en donde, esto es una cuestión simplemente financiera, en donde se llama base reclamo, pero con un endoso de salida automático por 3 años. Entonces, a partir de que yo me voy de la compañía, como máximo, la compañía me va a cubrir, y ya me lo cobraron, obviamente, mientras la póliza estaba vigente, para que me cubra hasta que la póliza prescriba. Hay algo muy importante, en esta base reclamo, a diferencia de la base ocurrencia. Yo le dije a ustedes de que la modalidad ocurrencia quedaba todo atado al momento de la ocurrencia del reclamo. Entonces, con el tema de la inflación, y muchas veces no me alcanzaba con esta modalidad para poder hacer frente a un reclamo que venía 2 o 3 años después del hecho, y por ahí después de un juicio que pasaron 2 o 3 años más. Entonces, obviamente, la modalidad de ocurrencia es una gran desventaja hoy por hoy con el contexto inflacionario. La base reclamo, ¿qué permite? La base reclamo permite ir actualizando la suma asegurada, y si yo hoy, a las compañías que hacemos base reclamo con endoso de salida,
ya sea o no automático, digamos, queremos actualizar la suma asegurada, podemos hacerlo y la compañía nos va a cubrir con la última suma asegurada al momento de llegar el reclamo. Si yo hoy recibo una demanda por un hecho del 2018, la compañía, independientemente que la suma asegurada del 2018 fuera infinitamente menor, va a responder con la suma asegurada al día de hoy cuando se formaliza la demanda. Esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque por lo menos nos palia el hecho de no poder modificar la suma asegurada como en la modalidad base la base de ocurrencia. Entonces, en este caso, ya les digo, la cobertura con endoso de salida es automática, uno paga una prima nivelada mientras la póliza está vigente, y una vez que yo me retire no tengo que comprar ningún endoso de extensión de cobertura, sino que el endoso la compañía ya me lo otorga automáticamente en forma gratuita hasta que la prescripción opere a los 3 años. Hay compañías, digamos, que a veces este endoso de salida lo damos por siempre, pero esto no deja de ser más que una cuestión comercial, porque la realidad es que en el 99% de los casos la prescripción opera a los 3 años. ¿En qué caso pudieran operar a los 3 años? En el caso de que yo por ahí me encuentre que tengo una persona que hace una demanda y dice que tomó conocimiento recién hoy, que hace 2 años fue víctima de una mala práctica. ¿Y por qué? Porque hizo una radiografía y le encontraron una pinza dentro de la panza. En ese caso, tiene que probarlo, obviamente, pero si eso se prueba, obviamente el juez va a decir, bueno, serán 3 años a partir del momento en que tomó conocimiento. Pero en general, en el 99% de los casos, es 3 años. Entonces, para ir terminando, ¿cuáles son las diferencias entre los productos que ofrece el mercado y que uno debe jerarquizárselos al potencial adquirente de la póliza? Primero, el tema de las sumas aseguradas, tener un adecuado asesoramiento sobre una suma adecuada asegurada para contratar, qué compañías me pueden ofrecer sumas grandes, porque a veces puedo necesitar para una institución una suma grande, saber si tiene o no tiene franquicia, porque obviamente la franquicia para los médicos lo único que genera es problemas. Los médicos somos muy difíciles para sacarnos un peso, y es bueno si no tenemos franquicia. El tema de las reposiciones, por lo menos tener mínimamente 1 o 2 reposiciones, digamos, es lo que nos da cierta tranquilidad por si tenemos más de un siniestro por periodo de vigencia. Y finalmente, como yo les dije, saber qué compañías tienen un adecuado asesoramiento médico legal y jurídico especializado. Los beneficios adicionales que tiene nuestra compañía, digamos, nosotros bonificamos la prima a aquellas embarazadas que en un momento de su vida, como ser estando embarazadas, no estén trabajando, o por ahí se acojan a una excedencia después de haber tenido familia, y si no trabajan, le bonificamos la prima. Cubrimos, digamos, a aquellos asegurados que todas las pólizas de seguro de responsabilidad profesional médica cubren el ámbito de la República Argentina, incluso la nuestra, pero nosotros extendemos esa cobertura a si el profesional va a hacer una capacitación en el exterior y participa en alguna mostración, en algún procedimiento invasivo, puede ser una endoscopía o lo que fuera, o si participa accidentalmente en los llamados actos de buen samaritano, atendiendo en un accidente a una persona, y producto de esa atención se genera un daño. Obviamente no es que formalizó un contrato ni fue a atender pacientes a China, sino que, digamos, atendió a un paciente que había tenido, una persona que tiene un accidente, y producto de su atención generó un daño. Para finalizar, todos estos son las coberturas que nosotros tenemos. Cubrimos médicos o profesionales de la salud, ya sea en forma individual o colectiva, y bueno, básicamente tenemos colegios médicos, círculos médicos, consejos médicos, digamos, en distintos lugares, digamos, algunos muy grandes. En la provincia de Buenos Aires tenemos una de nuestras principales pólizas colectivas, tenemos un colegio médico de 8.400 profesionales, centros de atención ambulatoria, que pueden ser hospitales de día, policonsultorios, laboratorios de análisis clínicos, centros de diagnóstico por imágenes, de diálisis, de cirugía ambulatoria, de radioterapia, o, digamos, distintos centros ambulatorios de otra naturaleza, y finalmente instituciones con internación, para lo cual se requiere una suscripción a medida para saber exactamente el riesgo y el grado de exposición de acuerdo a la actividad que desarrollen. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado.